Muy buenos días, hermanos. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar reunidos. Nos da gusto, ¿verdad?, pues poder estar aquí con el propósito, pues, de aprender, de exponer la palabra también. Y pues de revisar, ¿verdad?, las escrituras. En esta mañana quiero hablar ahí acerca de la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a ir a la lectura primeramente. Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Lleva ahí como título, ¿verdad?, humillación y exaltación de Cristo. Vamos a leer primeramente, ¿verdad?, la lectura. Ahí inicia la lectura diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta lectura, como vemos el título, ¿verdad?, dice humillación y exaltación de Cristo, ¿sí? Y se divide, ¿verdad?, en esas dos partes. Se divide en la parte en la que se humilla y en la parte en la que es exaltado por Dios, ¿verdad? Aquí humillarse se refiere pues precisamente al que Él se despoja, ¿verdad? No de humillación como de, a veces lo relacionamos como burla, sino que se humilló a sí mismo, en que se quitó, ¿verdad?, toda la gloria, ¿sí? Entonces inicia ahí en el versículo 5 Pablo haciendo una encomienda a cada uno de nosotros, que haya ese sentir que hubo en Cristo, ese sentir. Y es una cita que a mí me gusta, ¿verdad?, porque habla acerca de la naturaleza de Cristo y da un resumen, ¿verdad?, de lo que dejó Cristo para dar perdón y salvación a la humanidad, y nos habla de esa renuncia voluntaria y constante. En el primer versículo Pablo solicita a cada uno de nosotros que exista el mismo sentir, ¿sí? Y esta frase, el mismo sentir, se refiere a tener una disposición mental, una actitud, ¿verdad? Es pensar, tener ese pensamiento y tener esa actitud desde el corazón de hacer lo mismo o hacerlo del mismo modo que lo hizo Cristo, ¿sí? Nos pone de ejemplo Cristo, lo que dejó, ¿verdad?, que al final vamos a juntarlo, ¿verdad? Así que lo que solicita Pablo no es poca cosa, ¿sí? Es una actitud constante de un cambio, ¿verdad? Es tener la disposición de cambiar nuestra actitud como lo hizo Cristo. Y continúa diciendo ahí adelante, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y nos está introduciendo, ¿verdad?, cuál fue la actitud de Cristo, ¿sí? En otra versión, las voy a leer, dice: Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Nos dice que Cristo, siendo en forma de Dios, la segunda versión trata de darnos más detalle, ¿verdad?, que se refiere a una forma completa, no solo en apariencia, porque muchas veces decimos, pues, que es forma de Dios, sí, pero nos está diciendo en forma completa, no solo en apariencia, sino en la naturaleza, era naturaleza divina. Y continúa: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa nos está hablando ya de la actitud a la que nos invita Pablo que tengamos, ¿verdad?, en ese mismo sentir. En otras palabras, dice que Cristo, a pesar de tener la naturaleza de Dios, no se aferró
a sus derechos, ¿sí? O no explotó su posición. Podríamos decir que no agarró sus privilegios, ¿sí? De ser Dios. Por eso en la segunda versión que leímos, aunque no es la traducción así tal cual, pero nos quiere dar como ese sentido, ¿verdad? Al que se refiere Pablo, que es como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. No dejó de ser Dios, pero no usó esa igualdad para su propio beneficio. Pero dice, ¿verdad? Como cosa a que aferrarse. Sí, a veces nos aferramos a nombres, ¿verdad? A títulos. Hay personas que se aferran a un título, a una posición, a un nombramiento, ¿sí? A un cargo, y le dan mucho peso, ¿verdad? Y se sienten superiores o con autoridad para sobajar a otras personas, ¿verdad? Y en ocasiones se presentan casos dentro de la familia de la fe, ¿sí? Que también hay personas que se creen superiores. No sé si por fuera tengan algún cargo, ¿verdad? O algo, o simplemente por conocimiento que se sientan superiores, ¿sí? Pero es lo que nos está diciendo, ¿sí? Tengamos ese sentido, ¿sí? De quitarnos esos pensamientos. Por eso pone este contraste con Cristo, ¿verdad? Que siendo en forma de Dios, no se aferró a esa naturaleza divina, ¿verdad? Y empezamos a ver la cita donde menciona cuál fue esa actitud de Cristo. Primeramente dice, el cual, dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, ¿sí? Y es donde nos preguntamos, ¿de qué se despojó? ¿De qué se despojó? En otras versiones, esta cita, sino que en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. En otra cita dice, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a esa igualdad. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Nos habla de esa naturaleza, ¿verdad? Renunció, en otras palabras, o para dejarlo un poquito más claro, es una renuncia a sus privilegios divinos. Seguía siendo Dios, pero dejó de ser la misma naturaleza divina para ser hecho carne, y así poder tener los mismos padecimientos humanos. Vamos a leer una cita ahí en Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, 23. Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Vemos aquí Dios con nosotros, pues hablando, ¿verdad?, de la divinidad y hablando de la humanidad, ¿verdad?, que viene como ser carnal. Vamos a leer también en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y 14. Juan 1:14 dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Aquí vemos que se hace carne Cristo, pero no deja, ¿verdad?, sin dejar de ser Dios al mismo tiempo. ¿Sí? Continúa la lectura ya en Filipenses capítulo 2, diciendo que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Aunque aquí lo que me llama la atención es que primeramente dice que tomó forma de siervo. Vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan también, capítulo 13, no pierdan la de Filipenses, ¿verdad? Juan 13, 3 al 5. Juan 13.
dice, del 3 al 5, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que se estaba ceñido. Vamos a leer también del 15 al 16, ahí mismo. Dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sí? Nos habla acerca de esa característica que nos dice que tomó forma de siervo. En otra versión dice: adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Nos habla acerca de esta naturaleza y que dejó de ser, que vino a ser siervo, ¿verdad? Lo que nos dice es que no vino con un cargo, ¿sí? No vino como rey político, no vino con autoridad humana, ¿sí? Es decir, que fuera reconocido con algún cargo para que lo obedecieran, ¿sí? Por la posición en la que se encontraba. No vino como conquistador. ¿Cómo vino? Nació en pobreza, nació en un pesebre, su padre era carpintero, ¿sí? No llegó con riquezas, ¿sí? Entonces vino como siervo, nos dice, ¿verdad? Se tomó forma de siervo y era una familia sencilla. Y así vemos que renuncia a sus privilegios divinos al entrar al mundo. Y aquí entra, ¿verdad?, el tercer paso que dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y dice: hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Cristo deja la naturaleza divina para entrar a la naturaleza humana. Y como naturaleza humana, pues sabemos, ¿verdad?, que tiene limitaciones. Sintió hambre, sintió cansancio, sintió tristeza, ¿sí? Y tenemos citas, ¿verdad? Allá en la tentación, dice que después de 40 días, ¿verdad?, de ayuno, tuvo hambre. Sintió cansancio, porque dice que después de que estuvo cansado, en Juan capítulo 4, 6, dice: Jesús, cansado del camino, se sentó a la fuente. ¿Sí? Y tristeza, pues sabemos, ¿verdad?, en el evento donde muere Lázaro, que nos dice, ¿verdad?, que Jesús lloró. ¿Sí? Vemos esas limitaciones de hombre, ¿verdad?, y que se dolía juntamente con los demás. Fue tentado también, ¿sí? Al ser hecho carne, experimentó la condición humana y también padeció ofensas y también padeció rechazos. Fue criticado por líderes religiosos, fue abandonado por discípulos y también sufrió la traición. ¿Sí? Los mismos sentimientos que nosotros llegamos a tener, los tuvo. No solo fueron pruebas físicas, también fueron pruebas emocionales. Isaías 53, versículo 3, pues nos habla, ¿verdad? Todo el capítulo 53 nos habla, pero en el versículo 3 dice que fue despreciado, desechado entre los hombres. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue humillado públicamente también. Vemos que no solamente fue la renuncia a la divinidad, ¿sí?, sino que ya estando en la naturaleza humana, también renunció a privilegios. Ya había dejado la gloria, ya había tomado la forma de siervo y estaba en condición de hombre. Y en el versículo 8 nos describe que fue todavía más allá, ¿verdad? Todavía aparte de estar en condición de hombre, dice: se humilló a sí mismo, versículo 8. ¿Sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aquí esta parte de que se humilló a sí mismo se refiere a la actitud de voluntad. Tuvo un sentir de renunciar a sus privilegios humanos, ¿sí?, a sus derechos. ¿Cuáles privilegios humanos? Renunció a su reputación, fue arrestado injustamente, soportó injusticias,
sin defenderse. También nos lo dice Isaías, ¿verdad? Dice, como oveja fue llevada al matadero y él no abrió su boca, ¿sí? Soportó injusticias sin defenderse, aceptó la vergüenza pública, se sometió a sufrimiento, fue golpeado, fue azotado, fue escupido, fue motivo de burla. Y a pesar de todo eso, obedeció. Y esta expresión a sí mismo, que se humilló a sí mismo, nos habla de que fue voluntario, que fue por amor, que fue por obediencia. Por eso cuando Pablo menciona que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo, se refiere a que nos sometamos a la voluntad de Dios, que renunciemos a orgullos, que obedezcamos incluso cuando se nos hace difícil, ¿sí? Por eso nos dice, y por eso nos compara con Cristo. Si Cristo, ¿sí?, teniendo esa naturaleza, renunció a todo eso, ¿sí?, que ustedes no puedan renunciar al orgullo, ¿verdad? Aquí en este versículo menciona, en el versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo veo y veo 4 condiciones por las que pasó en este plano terrenal. Primeramente, estando en la condición de hombre. En la segunda, renunció a sus privilegios humanos, porque dice que se humilló a sí mismo. El tercero, que fue obediente hasta la muerte, ¿sí? Quiere decir que en todo el plano de la vida fue obediente. Y todavía dice, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Haciendo, o sea, no deja pasar, ¿verdad? No deja pasar ese evento o esa clase de muerte, y nos explica qué clase de muerte fue, que fue la muerte de cruz. Entonces vemos que fueron 4 condiciones por las que pasa, ¿verdad? La condición de hombre, la renuncia de privilegios humanos, que es obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Citan donde vemos que está dispuesto a obedecer hasta lo último. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 18, 11. Llegan, ¿verdad? Llegan los soldados y vienen por Jesús, y conocemos la historia, ¿verdad? Estaba con los discípulos, vienen a arrestarlo. Juan capítulo 18, versículo 11. Y Pedro quiere defenderlo. Dice ahí desde el 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sí? Ahí vemos, ¿verdad?, la obediencia que tenía. Cristo sabía lo que iba a padecer al día siguiente. Cristo sabía lo que iba a padecer incluso, ¿verdad?, antes de eso, que le iban a golpear, ¿sí? Pero le dice, ¿verdad?, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha preparado, ¿verdad?, porque ya está ahí, ¿sí? Lo utiliza, ¿verdad?, de esta forma metafórica. Este trago amargo es para describir el padecimiento que tenía que soportar, pero no solo en la muerte, sino que hace referencia al tipo de muerte que iba a llevar. Nos dice que sería lo tengo separado por puntos, ¿verdad? El siguiente punto sería la muerte de cruz, ¿sí? Se humilló, dice ahí en el Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hace esta distinción de que fue por muerte de cruz, porque como humano pues sabemos que iba a morir, ¿sí? Tenía su tiempo limitado, y su obediencia hasta la muerte se refiere a que toda la vida le entregó a la obediencia y hasta los últimos días. Pero cuando hace ese hincapié a la muerte de cruz, se refiere a que no solamente, ¿verdad?, no solo fue la muerte, sino una muerte que no merecía ningún hombre, ¿sí? La muerte de cruz era la más vergonzosa. Sabemos que era un castigo romano reservado para los criminales. Era una muerte pública,
¿sí? Donde lo exponían. ¿Por qué? Porque el propósito de esa muerte era de que toda la gente viera que lo estaban castigando y que ninguna persona se atreviera a hacer lo mismo. Era reservado para los criminales, era pública, era humillante, ¿verdad? Era lenta, una muerte lenta y dolorosa. Y a pesar de eso, era considerada, ¿verdad?, una maldición. ¿Sí? Gálatas capítulo 3, versículo 13. 3:13, por favor. Nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, eso se viene desde el Deuteronomio, ¿verdad? Ahí nos aparece que todo era maldito, todo el que está colgado en un madero. En otra versión dice, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De este modo nos salvó, porque la Biblia dice, maldito todo el que muere colgado en un madero. Y regresamos a Isaías, ¿verdad? Pues Isaías habla acerca de todos los padecimientos que tuvo Cristo y los menciona como profecía, ¿verdad? Cuando los menciona Isaías todavía no habían pasado. Isaías capítulo 53, versículo 9. Dice, dice 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? Otra versión, la traducción lenguaje actual dice, el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. ¿Sí? Y continuando ahí en la lectura de Filipenses, vamos a concluir con el versículo 9 y 10. Filipenses 2, 9 y 10. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vemos también en Isaías, ¿verdad? Ahí mismo en Isaías 53, versículo 10 al 12. Isaías 53, del 10 al 12 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contada con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Sí? Vemos acá en Isaías era la profecía, y en Filipenses pues vemos, ¿verdad?, que nos lo resume. Por eso me gusta, porque en 6 versículos nos explica la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Sí? Entonces vemos que obedeció hasta la muerte. Vamos a otra cita ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, 4 al 5. Juan 17, 4 al 5. Aquí está hablando Cristo y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Estamos hablando, ¿verdad? Estamos viendo que lo que está pidiendo es que se le restituya, ¿verdad? Que se le vuelva al lugar donde fue tomado. ¿Sí? Aquí vemos esa parte. Así que el mensaje de Pablo, poniéndonos pues el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Es que tengamos esa actitud de renuncia, de podernos despojar de lo que podríamos considerar tal vez valioso, pero en ocasiones nos estorba, ¿verdad? Para tener una mejor obediencia para Dios. O quitar ese orgullo que nos estorba para tener una mejor relación con nuestros hermanos también. En el contexto, los primeros versículos, precisamente de lo que habla, ¿verdad? Vamos a leer ahí Filipenses 2, del 1 al 4. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. ¿Sí? Ese era el tema y por eso nos pone de ejemplo a Cristo, ¿verdad? Yo lo que quería revisar era que viéramos, ¿verdad? Pues el proceso que tuvo Cristo, ¿sí? Que siendo naturaleza, nos dice, ¿verdad? Siendo naturaleza Dios, renunció, se despojó a sí mismo, ¿verdad? Viene a tomar forma de humano y ahí todavía se va más abajo, ¿verdad? Es como si fuera bajando de nivel, ¿sí? Se le quitan sus privilegios, renuncia a sus privilegios divinos, se hace carne, hecho carne, renuncia a sus derechos, a sus privilegios, a sus derechos humanos, ¿verdad? ¿Sí? Y estando en esa condición, sigue siendo obediente hasta la muerte y nos dice muerte de cruz. Por eso es que vemos, ¿verdad? La humillación de Cristo y luego la exaltación. Y en la exaltación, pues donde ya le dice, ¿verdad? Pues yo cumplí con mi trabajo y le pide, ¿verdad? A Dios. Le dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, el tema que quería tratar Pablo con la iglesia de Filipos es que tuvieran en estima y que renuncien a esos malos sentimientos que no les permiten tener una mayor fraternidad. Y este mensaje nos llega a nosotros, que Cristo dejó todo por amor a la humanidad. Dejó su gloria, dejó su naturaleza divina y tomó la naturaleza humana, vino como siervo, renunciando a privilegios, a derechos humanos, tuvo padecimientos de rechazo y de humillación, se hizo obediente hasta la muerte, aceptando la muerte que estaba reservada para los criminales. En ese sentido, a lo que nos invita es que tengamos, ¿verdad?, esa mentalidad de renuncia a lo que podemos considerar, tal vez, ¿verdad?, nuestros privilegios. Hermanos, por eso considero, ¿verdad?, que es necesario retomar este pasaje para ver actitud de servicio que tuvo Cristo y que pone, ¿verdad?, antepone sus privilegios por el amor de los hijos de Dios. ¿Sí? Dios les bendiga. Vamos a entonar un himno, creo que es el 9.